Y ahora saludamos a nuestra ministra de los Recursos Naturales, nuestra ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Señora ministra, buenos días. Hola, buenos días, Julio, un gusto escucharlos. ¿Cómo están? Lo mismo, ministra, un placer saludarla, un poco preocupados escuchando la situación del Ecuador. 10 horas de racionamiento se dejaron coger del problema y ayer en esa reunión con el tema del alcalde de Bogotá, el señor presidente y los expertos, pues da la impresión de que se prendieron alarmas, no sé si tan graves como las del Ecuador, más graves o menos graves, pero quisiera que usted actualizara a la gente de en qué estamos y cuál es el riesgo real de una situación de racionamiento. Bueno, ayer hablamos sobre todo con respecto al abastecimiento de agua para Bogotá. Hay otra instancia que es el CACSE, que lidera el ministro de Minas y Energía, donde están todos los actores del sistema energético colombiano. En esa segunda instancia, evidentemente se prendió una alarma, pero se está en monitoreo y se está trabajando prácticamente todos los días en seguimiento. Y mucho de la situación, porque ¿qué es lo que pasa? Estamos en temporada de lluvias en los Andes y el Caribe, que esto nos va a durar más o menos hasta diciembre. La pregunta para el tema energético es cómo terminamos el año, en qué nivel terminan los embalses, y eso nos va a dar una perspectiva de la situación que podemos enfrentar en la temporada seca, que siempre es los primeros 3 meses del año, en donde están los embalses para energía. Pero ayer lo que hablamos, entonces ahí estamos, digamos, en observación, en un monitoreo, en una alerta inicial, una alerta temprana, con monitoreo constante, y se podrá mirar cómo nos va con las lluvias hasta el final de año y en qué nivel quedan los embalses para energía. Pero la reunión de ayer era sobre la situación de abastecimiento de agua de Bogotá, que depende de un sistema complejo que tiene una parte de los embalses con régimen climático de la Orinoquía, que es la principal fuente de agua de Bogotá, que es el embalse de Chuza, en el sistema Chingaza, y una parte del sistema que abastece de la cuenca del río Bogotá, o sea, de la parte andina. Mientras en esta época en la parte andina tenemos lluvias, la Orinoquía solamente tiene una temporada de lluvias al año, que es más o menos entre mayo y agosto. O sea, ya pasó. No quiere decir que no llueva un poco, pero ya su temporada fuerte pasó. Y esa temporada, además del fenómeno del Niño que sufrimos, estuvo por debajo de lo normal. Por eso el embalse de Chuza está en unos niveles bajos que alerta sobre la situación de abastecimiento cuando lleguemos a diciembre, enero, que es la temporada seca para los Andes, y tenemos entonces que regular cuánta agua usamos de Chuza y del sistema Chingaza y cuánta del río Bogotá, cómo se hace ese balance y cómo se comporta eso con la demanda de agua para que los primeros 3 meses del año los podamos sobrepasar sin tener una situación absolutamente crítica. Pero hay que decir que la situación de Bogotá es una situación que ayer vimos con el distrito y con los datos también del gobierno nacional. Primero, que es una situación que ya se está volviendo sistémica, sí. O sea, no es solamente coyuntural. Y segundo, que en este momento tenemos que tomar medidas para sobrepasar esa temporada seca del otro año, que son de corto plazo, pero que inmediatamente hay que empezar a trabajar en unas medidas de una escala de tiempo de 1 y 2 años, porque es una situación que posiblemente va a permanecer más con la situación climática del mundo. Ministra, ustedes también ayer decían en esa reunión que estaban evaluando una posible declaratoria de desastre, y pues realmente uno escucha esto y se asusta. ¿Hay motivo para asustarse? ¿Cuáles serían esas medidas a corto plazo en esta declaratoria de desastre? Bueno, significaría, y lo que acordamos ayer es que se hacen unas mesas muy rápidas para poder ya acotar esas medidas y poder definir.
Estamos perdiendo a la ministra, ya vamos a recuperarla. Sí, ya, ministra, ahí la escuchamos, Vale, gracias. Listo. Entonces les decía que hay va a haber un trabajo conjunto entre el distrito y el gobierno nacional para evaluar la necesidad de llegar a esa declaratoria. ¿Qué es lo que permite la declaratoria? Permite que podamos mover recursos para implementación de medidas de forma más eficaz. Eso es lo que permite. Entonces se va a mirar las medidas y esa posibilidad. Pero básicamente van en 3 grandes bloques y se anunciarán ya en detalle la próxima semana con ya la decisión si vamos a ese trabajo de desastre o no. Uno es cómo le bajamos presión del uso del embalse de Chuza al acueducto por el uso de agua en los municipios de la Sabana de Bogotá. Y eso tiene varias posibilidades, entre ellas el uso de aguas lluvias y también el uso y unas medidas especiales con posible agua subterránea. Pero vuelvo y repito, todo esto es la primera visión para estudio. Pero ¿cuáles son las estrategias que pueden llevar a quitarle presión al uso del sistema Chingaza? La otra, el bloque de medidas, es alrededor del reuso de agua, sobre todo desde la planta del salitre. Y la tercera tiene que ver con la posibilidad en algunos sectores de la Sabana y de Bogotá del uso de agua lluvia para uso no potable, que permita bajar también. Y la principal, en realidad, es cómo balanceamos el uso del agua del agregado norte que viene de la cuenca de Bogotá, bajar el uso de Chuza y subir eso, que es lo que el acueducto y la alcaldía de Bogotá, más el racionamiento que se va a mantener por lo menos hasta febrero. El racionamiento se mantiene. Sí. Cómo balanceamos esas dos fuentes, y eso tiene que ver con las concesiones de agua que también tiene la Cundinamarca en ese lado. Entonces, en general hay un paquete de medidas de corto, mediano y largo plazo. Hay un trabajo técnico que va a hacer el distrito con el gobierno nacional para definirlas, y se va a definir también si se llega a la declaratoria de desastre que permita movilizar los recursos, porque la verdad es que estamos hablando del agua de 10 millones de personas. Entonces no es un juego y el gobierno tiene que realmente tomar pues las medidas necesarias. Sí. Ministra, usted ya nos decía, ese racionamiento va por lo menos hasta febrero en este momento, pero se habla de ajustar el tema de los días. Se está haciendo cada 9 días en una localidad, bueno, en una zona de la ciudad de Bogotá, pero se habla de poder bajarse a 5 días. ¿A partir de qué momento se tomaría esta decisión? ¿En qué nivel tendrían que estar los embalses para bajarlo por lo menos a esos 5 días de los que se habla? El acueducto tiene unas curvas concretas como de sistema alerta, en donde si el embalse, y eso depende, también hay algunas afluencias de lluvias, pocas obviamente, pero básicamente hay un modelo que castiga fuertemente esas lluvias y dice, bueno, si pasara este peor escenario o no hay nada de lluvia, ¿a partir de cuándo pondríamos eso? Entonces es algo que yo no puedo decir así con exactitud, le corresponde obviamente al acueducto, pero lo que vimos ayer es que tienen ese sistema de alertas que están monitoreando y que si se llega a una determinada situación o un determinado nivel, entonces hay que hacer más estricto el racionamiento. Por ahora, pues la decisión es que se mantiene como está, que es necesario, y sabemos que por lo menos como está hasta febrero, pero dependiendo de cómo vaya siendo el comportamiento, pues se podrá tomar la decisión. Digamos, ahí hay otra medida que está, llamémosle el cajón de medidas a tomar, que puede ser también hacer más estricto el racionamiento. Pero yo quiero decir que es que toda esta situación lo que nos muestra es que aquí hay que cambiar de fondo la cultura del uso del agua, y aquí hay que despertarnos que nosotros no estamos en la ilusión de una región con recursos de agua ilimitados, y que vamos a tener que hacer realmente una transformación en muchos aspectos estructurales de la forma como vivimos en la Sabana de Bogotá. Señora ministra, pero justamente para desincentivar el despilfarro,
se han bajado los límites de consumo por hogar y pagar después de eso tarifas plenas y demás en los hogares capitalinos y aledaños. ¿Eso hoy por hoy implicaría alza de tarifas del agua? Se está tratando de evitar eso, precisamente, pero lo que sí se está buscando, y la CRA va a publicar, esto también lo hablamos ayer en la reunión, va a publicar una resolución para comentarios esta semana, en donde precisamente se baja como un consumo mínimo que debería ser como lo máximo que consumimos de acuerdo a los promedios, ¿no? No es un tema arbitrario, pero si se pasa un hogar, una industria, etcétera, de esos promedios, entonces tendrá que pagar más. Pero la verdad son promedios que están dentro del uso, pero con una lógica de ahorro. Y se buscará también buscar que logremos bajar un poquito más el consumo. Lo que hay que decir también ciertamente es que el comportamiento del uso del agua de Bogotá es bastante bueno en general desde hace mucho tiempo. Es bastante eficiente. Entonces todos podemos hacer un mayor esfuerzo y hay que hacerlo porque realmente cada gota cuenta. No, el escenario más angustiante es no tener reservas de agua para una ciudad de este tamaño. Cada gota sí cuenta y hay que hacer todo el esfuerzo que podamos. Pero ahí, por eso ayer hablamos de un paquete de medidas más amplias que ayuden a complementar ese esfuerzo y que esperamos ya con las decisiones técnicas, las viabilidades financieras y la posible declaratoria de desastre, podamos ampliar ese abanico de medidas que entonces generen pues la resiliencia que necesitamos para poder llegar a abril del otro año. Sí, ministra, estamos a 10 días de que usted presida la COP16, este evento tan importante que llega a Colombia, que empieza el 20 de octubre con esta ceremonia de inauguración y que se espera que lleguen 12 mandatarios confirmados como 103 ministros de Ambiente. Pero, ministra, hablemos de la región de América Latina, porque la última vez que el presidente de Brasil, Lula da Silva, llegó acá, pues no compartía esa transición ambiciosa del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted a la región así alineada para hacer esa transición? Bueno, creo que hay unos temas en donde hay desacuerdos y estamos buscando que la región por lo menos tenga 1 o 2 temas de acuerdo. América Latina no ha tenido la capacidad que tiene un continente como África, que con la Unión Africana son una sola voz, 55 países negocian en bloque, entonces la fuerza comparada pues es muy diferente. Yo creo que hay diferencias en la situación en la transición energética y la velocidad de esa transición. Digamos, ahí no hay un acuerdo. Pero hay mucho acuerdo en 2 temas. Uno, la vulnerabilidad de América Latina. O sea, esto sí ya es una situación, lo que estamos enfrentando en Colombia, lo que ustedes están hablando con el delegado del gobierno ecuatoriano hace un momento. En Centroamérica, el problema de los huracanes al norte, las sequías de la Amazonía, o sea, la vulnerabilidad de América Latina es gigantesca. Y ya todos los gobiernos comparten que aquí no la pasamos de desastre en desastre y el impacto climático sí es diferenciado. Y ahí hay un acuerdo conjunto de ese fondo que se creó de pérdidas y daños que el mundo tiene que realmente empezar también a contribuir a el pago de estos desastres y estas pérdidas causadas por una acumulación de gases de efecto invernadero que no fueron generadas en este continente. Por otro lado, hay un acuerdo que nuestro mayor potencial es la naturaleza, la biodiversidad y que nuestras comunidades, o sea, nuestra riqueza cultural y de conocimiento nos pueden generar soluciones y resiliencias que van más allá de simplemente la tecnología y que por lo tanto posicionar nuestra biodiversidad, posicionar las funciones ecosistémicas que le damos al mundo debe ser también un resultado de nuestra evaluación económica y de nuestra situación financiera. Creo que allí puede haber una alineación importante entre los países. Sí, ministra, y usted ya lo decía, este tema de la riqueza de conocimientos y demás que va a ser clave para esta COP16. Tengo entendido, si bien la sede es en Cali,
territorios como Tumaco, el Chocó, van a participar Cauca también activamente en la COP. ¿Cuál será el papel que jueguen ellos como agregados, como acompañantes? Sí, la vicepresidenta Francia Márquez, los 4 gobernadores de la región han hecho una estrategia para que esta sea una COP del Pacífico, tanto en Zona Verde, que habrá toda una plaza dedicada al Pacífico, como en la participación de las comunidades y los actores del Pacífico, pero también con rutas de visita específica a varios departamentos del Pacífico, en una estrategia de turismo, para que los delegados en ciertos días puedan visitar áreas por fuera, digamos, de Cali. Es parte de la estrategia de integración de la región y obviamente pues toda la COP va a estar impregnada de la riqueza cultural del Pacífico. También un tema más político y estratégico es que Colombia como delegación va a posicionar mucho la presencia y el aporte de el lenguaje internacional, los afrodescendientes, en lenguaje interno nuestras comunidades negras, no solo en el Pacífico, sino en toda la región de América Latina, en el cuidado de la biodiversidad. Y vamos a tener por primera vez en el equipo negociador de Colombia, negociadores indígenas, negociadores campesinos y negociadores de las comunidades negras. Entonces, esto va a estar muy claro. Por primera vez también va a haber un foro en la zona azul dedicado a esa presencia, esa contribución de las comunidades negras en el mundo, en la biodiversidad. Señora ministra Susana Muhammad, el país está en este momento política y judicialmente en tremendo alboroto por la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de formularle cargos al presidente Gustavo Petro porque la campaña habría violado los topes de financiación. Yo intuyo hacia dónde va su respuesta, pero ¿podría darnos cuál es su posición? ¿Para usted realmente se extralimitó el CNE? Sí, la decisión del CNE no tiene base jurídica, es una decisión política de, desafortunadamente, un órgano que no se ha permitido reformar, de origen político, pero que y eso pues no lo podemos cambiar ahora, digamos, eso es así, pero que ha extralimitado sus funciones, ha viciado el proceso de investigación al violar el debido proceso y básicamente está violando el fuero presidencial porque no tiene competencia ni potestad de formularle cargos al presidente y mucho menos de abrirle una investigación. Otra cosa es a la campaña, esa es otra cosa, la campaña sí, y además se pasó los tiempos límites para hacer eso, o sea, eso está viciado desde donde usted lo mire y por lo tanto si se atreven a realmente pasar por encima de toda la normatividad, pues es claro que aquí hay es una definición política que es muy grave para el equilibrio democrático. ¿Se traduce eso en un golpe de Estado así de ese nivel? Pues empieza, mire, uno tiene que, tampoco podemos ser ingenuos, uno tiene que mirar lo que ha pasado en América Latina, y no en un país, en varios países, en donde a través de estrategias jurídicas, abusando del derecho, se ha violado el régimen presidencial, incluyendo enviar presidentes a la cárcel y también destituir presidentes elegidos democráticamente. Entonces hay un contexto, esto no está fuera de un contexto, primer punto. Y segundo punto, no podemos permitir como sociedad, en un tema tan importante como el fuero presidencial, que se empiece a abrir ninguna brecha que viole el régimen jurídico frente a eso, porque eso es precisamente eliminar las garantías políticas, pero además, más grave aún, frente al primer gobierno progresista del país, porque es un mensaje de cerramiento democrático y un mensaje de no apertura democrática, que es básicamente uno de los impactos de la elección del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Y eso es muy grave en la historia política de Colombia, en la historia de nuestra violencia. Por eso esto que pareciera que se quisiera reducir a una pequeña discusión jurídica tiene una trascendencia política no menor y esperamos que la institucionalidad colombiana, la ciudadanía, se pueda movilizar porque no se puede permitir estos quiebres democráticos en nuestra historia
que precisamente está buscando, por el contrario, evolucionar a una apertura democrática y a la consolidación de un proceso de paz. Ministra, yo no la puedo despedir sin hacerle un breve resumen de 4 o 5 correos de empresarios que me piden que le transmita la siguiente inquietud. Son empresarios que están en la explotación de piedras, de gas, de carbón, de petróleo, de metales, y que me piden que le pregunte si el tema de las licencias que últimamente ha estado prácticamente frenado, va a mantenerse frenado con tantos obstáculos, dicen ellos tener, o se pensaría en abrirles un poco el espacio a estos empresarios, le repito, del sector de metales, gas, carbón, petróleo y piedras. No, primero decir que siempre la puerta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales está abierta, también la puerta de este despacho. Evidentemente, la ANLA está actuando con rigurosidad técnica y eso tiene como una corresponsabilidad, un compromiso conjunto. Hay que aceptar que tenemos problemas de eficacia administrativa en las corporaciones autónomas regionales y entiendo que pueden haber ahí obstáculos. Y también estamos haciendo un estudio profundo. Tuvimos una reunión con el sector de renovables la semana pasada con unos puntos y unas disposiciones muy concretas que ellos nos hicieron llegar, que yo les encuentro bastante razón para poder acelerar trámites que no nos pueden parar la transición energética. Y que estamos actuando, digamos, también sobre órdenes y sentencias que nos impuso el Consejo de Estado. Yo sé que hay un debate fuerte con el sector minero y esperamos que muy pronto también el ministro de Minas pueda presentar al Congreso la ley minera para que precisamente podamos compaginar el desarrollo que yo entiendo necesario en una transición tanto de parte del sector de gas y parte del sector de minerales, pero que habrá otras industrias que van a tener que ir, digamos, bajando su nivel de participación económica mientras suben otras, pero esta es una dinámica de una transición compleja. Entonces el mensaje, Julio, es que la puerta de este despacho está abierta y la puerta de la ANLA también para poder trabajar con ellos conjuntamente, pues porque es nuestra obligación constitucional. Pues ahí está el mensaje clarísimo. La puerta está abierta y mientras que la puerta esté abierta hay oportunidad de dialogar, de defender puntos de vista con una ministra que está dispuesta a escucharlos, a escucharnos también a nosotros y a todos. Ella se llama Susana Mohammad y es nuestra ministra